Bien, ahora vamos a ver cómo el agua se mueve desde el suelo hacia la raíz, ¿no? Absorción del agua por las raíces. Entonces hay un contacto íntimo entre la superficie de la raíz y el suelo, ¿no? Y esto provee la superficie, la área necesaria para la absorción de agua. Y esto va a maximizar, ¿no?, el crecimiento de la raíz y los pelos radiculares. Entonces los pelos radiculares van a tener por función incrementar, ¿no?, el área de superficie de la raíz, proveyendo mayor capacidad de absorción de iones y agua desde el suelo, ¿no? Entonces aquí tenemos un corte transversal de la raíz. Vamos a usar el cursor. Tenemos en primer lugar la rizodermis, ¿no?, que es la capa de célula más externa, y vemos aquí los pelos radiculares, sobre todo en la zona, ¿no?, de maduración de la raíz. Luego de la epidermis sigue el parénquima cortical, luego viene la endodermis, ¿verdad?, el periciclo, y ya internamente tenemos haces conductores, floema y xilema. Entonces el agua desde el suelo tiene que atravesar, ¿no?, todos estos puntos que hemos indicado, ¿no?, atravesar rizodermis, parénquima cortical, endodermis, periciclo, y llegar al xilema. Entonces tenemos aquí meristema, punto de crecimiento, que es la cofia, el ápice de la raíz, y tenemos tres zonas, como podemos ver, ¿no? Una zona de meristemática y continua división celular, que están ahí las células, una zona de elongación y una zona de maduración. Entonces hay dos vías en que el agua se va a mover interiormente por las células. Una es la vía apoplástica y otra es la vía simplástica, que ya le hemos mencionado cuando hemos hablado de los fotointactos, ¿no?, que son trasladados de las células fotosintéticas hacia el floema, ¿verdad? Entonces, en la vía apoplástica, el agua se mueve a través de paredes celulares sin atravesar ninguna membrana, es decir, entre los espacios celulares, ¿no?, fuera de las células. Entonces, la apoplasta es un sistema continuo de paredes celulares y espacios intercelulares en tejidos vegetales. Y la otra vía es la vía simplástica, es decir, el agua se va a mover de una célula a otra vía los plasmodesmos. Quiere decir que los citosoles de cada célula están conectados por estos plasmodesmos, ¿no? Entonces el agua se mueve por esta vía. Y hemos mencionado la endodermis. Entonces, en la endodermis, el movimiento del agua a través de la apoplasta está bloqueado por una banda de Caspari, ¿no? Esta banda de Caspari está formada por suberina, que es impermeable en el agua, y actúa como una barrera, ¿no?, al movimiento del agua y solutos. Entonces, esto a nivel de la endodermis. Entonces, el movimiento del agua a través del endodermis ocurre vía simplasto. En algún momento, si el agua está en la vía apoplástica, tiene que ingresar a la vía simplástica, ¿no?, para llegar hacia el xilema. Entonces, aquí tenemos un corte tridimensional de la raíz, ¿no? Vemos aquí el corte de la raíz y estamos viendo esta porción, ¿no?, que está aquí. Y aquí vemos esta porción, ¿no? Tenemos la rizodermis, ¿no?, o la epidermis radicular. Luego tenemos parénquima cortical, y aquí está la endodermis, ¿no? Internamente ya está el xilema. Entonces hay dos vías, la vía apoplástica, que es esta ruta que está de color, ¿no?, rosado, y vean que el movimiento del agua y solutos es fuera de las células, ¿no?, entre espacios celulares, ¿no? Aquí vemos esta ruta, pero aquí hemos mencionado la banda de Caspari, en endodermis. Entonces no puede continuar esta ruta apoplástica hasta el xilema. ¿Por qué? Porque la banda de Caspari consta de suberina, impermeable el agua. Entonces, en algún momento en esta vía tiene que ingresar a la vía simplástica, que es lo que está aquí, ¿no?, en la línea azul. Entonces vean ustedes que hay una comunicación de los citosoles de esta célula, por ejemplo, con el citosol de esta célula, a través de los plasmodesmos, ¿no? Y vemos que la comunicación se da, incluso célula de parénquima cortical con célula de la endodermis, también se da por vía citosol, ¿no? Y atraviesa la endodermis por esta vía simplástica hasta llegar al xilema, ¿no? Y se produce la, digamos, la absorción de agua, en este caso, que llega hasta el xilema, ¿no? Entonces, por las dos vías, ¿no?, la vía apoplástica y la vía simplástica. Acá en la parte superior vemos
un corte más, el acercamiento, ¿no? De la endodermis, como pueden ver, externamente está la suberina, ¿no? Pero internamente no, solamente es por la parte exterior, por eso que la vía apoplástica no puede continuar hasta llegar al xilema, ¿no? Entonces tiene que llegar en un momento dado por la vía simplástica. ¿Alguna pregunta sobre esta ilustración que hemos mostrado? Estamos viendo cómo el agua desde el suelo, por supuesto un suelo húmedo, va a ingresar a la raíz y el movimiento internamente va a ser ya sea por la vía apoplástica y la vía simplástica, ¿no? Profesor, ay, Sí, háblate, sí. disculpa. Ay, disculpa. ¿Y cómo se logra que se vuelva del apoplástica a la simplástica? ¿O es propia de ella? Sí o sí va a pasar eso? O sea, la endodermis es una barrera de presión del agua, o sea, controla, ¿no? Que todo el agua no ingresa así, digamos, de golpe, sino va ingresando, ¿no? Con los solutos disueltos, por ejemplo, pueden ser los cationes o los aniones, ¿no? De los nutrientes minerales, ¿no? Hasta, digamos, controlar esa presión de turgencia de tal forma que lleguen al xilema, ¿no? Entonces, estamos viendo que predominan las dos vías, pero la vía simplástica es la que va a conducir de todas maneras hacia el xilema, ¿no? Y la vía apoplástica también está, digamos, dándose, pero no puede continuar por la endodermis, ¿no? Entonces, de todas maneras, en un momento dado tiene que llegar a la vía simplástica, como vemos acá, ¿no? Y ingresar a la vía simplástica, ¿no? De la apoplástica tiene que ingresar a la vía simplástica, ¿no? ¿Había otra pregunta, creo? Sí, profesor. La última vía que se utiliza es la apo- apoplástica. Estamos viendo que O, ocurren las dos vías, ¿no? Al ingresar el agua por las células de la raíz. Pero realmente la última que va a conducir el agua hasta el xilema es la simplástica. Porque la apoplástica estamos viendo que hay una barrera que es la banda de Caspari, ¿no? Por la suberina que contiene. Entonces no puede continuar esta vía hasta el xilema. Entonces, ok, si el agua está en la vía apoplástica, de todas maneras tiene que ingresar finalmente a la vía simplástica. Entonces aquí tenemos un gráfico donde estamos representando también, ¿no? Vean ustedes la rizodermis, esto es en arabidosis, ¿no? Lo más exterior, lo que está de amarillo, el parénquima cortical, que es este celeste, y aquí está la endodermis, ¿no? Entonces en la endodermis aquí está representado y vean que aquí está la banda de Caspari, ¿no? Esta línea gruesa negra es la banda de Caspari que está representándose aquí en este gráfico, ¿no? Y aquí está la banda de Caspari, ¿no? Lo que está en la parte inferior. Vamos, pared celular, ¿no? La membrana celular, y vean que externamente está la banda de Caspari, ¿no? Entonces tenemos proteínas, ¿no? Y tenemos la suberina, que está aquí, o lignina también, que está aquí de negro, ¿no? Impermeable al agua, ¿no? Entonces, el movimiento del agua, este corte es un corte de la raíz, ¿no? Tenemos la epidermis o rizodermis, parénquima cortical, ¿no? Ingresa el agua, vean, por la vía apoplástica en este caso, ¿no? La vía apoplástica, y aquí está el endodermis, que está representado acá, ¿no es cierto? Y externamente está la banda de Caspari, ¿no? Entonces vean que de todas maneras ingresa a la vía simplástica, al final, para llegar hasta el xilema, ¿no? ¿Está claro? Ahora bien, el agua se transporta por el xilema, entonces el agua ha ingresado desde el suelo a la raíz, y siempre siguiendo, ¿no? Este movimiento del agua de mayor potencial de agua a menor potencial de agua, ¿no? Entonces tiene que ser mayor el potencial de agua en el suelo, y menor el potencial de agua a nivel de las células de la raíz, ¿no? Ahora el agua se va a transportar por el xilema, hemos visto que ya el agua está ingresando hasta el xilema. Entonces el xilema es una ruta de transporte de agua en las plantas, y es una ruta simple de baja resistencia. Y el xilema está constituido por las traqueidas, presentes en angiospermas y gimnospermas, y los vasos, presentes en angiospermas. Una característica de estas células, en primer lugar, son células muertas, no contienen ni membranas ni organelos, tienen paredes celulares gruesas, lignificadas, ¿no? Los cuales forman tubos huecos.
por donde el agua fluye con poca resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de un tallo, ¿no? Digamos, de un tallo primario, donde estamos viendo en la parte externa el floema, ¿no? Y en la parte interna tenemos el xilema, ¿no? Vean ustedes, xilema y floema. Entonces, esta comunicación viene desde la raíz hasta la parte de la planta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un tallo secundario? Ya tenemos en la parte interna el xilema, vean ustedes, todas estas células son lignificadas. Y esto lo podemos ver con la siguiente fotografía, ¿no? Miren, toda la parte interna de un tallo secundario es xilema. Y luego tenemos que el xilema se separa del floema, ¿no es cierto? Por el cambio. Hay un cambio vascular que separa el xilema del floema, ¿no? Entonces, por el xilema se mueve el agua desde la raíz hacia el tope de la planta, ¿no? Ya hemos dicho que es un sistema de baja resistencia. Y por el floema se transportan los fotosintatos, ¿no? Que resultan de la fotosíntesis, desde la parte de aire de la planta hacia el resto de la planta, inclusive hacia la raíz. Entonces, en este gráfico podemos ver un corte del tallo. Este es un corte tridimensional, ¿no? Donde tenemos el xilema, la parte interna, cambio vascular, que separa el xilema del floema y el floema, ¿no es cierto? Y aquí ya vemos un acercamiento de cómo es el flujo del agua. Entonces aquí está el xilema. Estas pueden ser tracaídas o vasos, y están comunicadas unas con otras. Son células huecas, como hemos mencionado, son células muertas, lignificadas, ¿no? Y el agua se mueve desde la base, o sea, de la raíz, hasta el tope de la planta por el xilema, ¿no? Aquí está el cambio, que separa el xilema del floema, y vean que el floema, que está formado por los elementos cribosos, o tubo de elementos cribosos, ¿no? Y va acompañada de estas células acompañantes, y vemos que hay comunicación aquí, ¿no? Hay plasmodesmos que comunican la célula acompañante con el elemento criboso. Y el movimiento de los fotoditatos, hormonas, por ejemplo, ¿no? Viajan desde la parte de la planta hacia el resto de la planta, incluso hacia la raíz. ¿Alguna pregunta? Entonces, el movimiento del agua en el xilema es de mayor potencial a menor potencial de agua. Y vamos a ver que el movimiento del agua en el floema es por flujo de masa, de mayor presión hacia un punto de menor presión. ¿Preguntas? Esta es una microfotografía donde se ven los vasos en roble, ¿no? Vemos cada vaso, vean ustedes, y estos huequitos que vemos aquí se llaman punteaduras. O sea, esta célula, ¿no? Está comunicada con una célula adyacente a través de las punteaduras, ¿no? Que tienen una función muy importante, sobre todo cuando ocurre, por ejemplo, una embolía. O sea, formación de burbujas de aire, ¿no? Dentro del xilema. Entonces aquí vemos una comparación entre traqueídas y vasos, ¿no? Vean la diferencia. En primer lugar, las traqueídas tienen esta forma, ¿no? Y los vasos más pequeños, las traqueídas son más largas, ¿no? Ambos son células muertas, ¿no? Las traqueídas altamente lignificadas, contienen numerosas punteaduras que hemos mencionado, ¿no? Que son estos huequitos que vemos en las paredes, ¿no? Ausente pared secundaria, presente pared primaria, y sobre todo en plantas vasculares. Y los vasos elementos también células muertas conectadas a través de láminas de perforación que está aquí, ¿no? En la parte superior o en la parte inferior, y conectadas con otros vasos y traqueídas a través de punteaduras, ¿no? Sobre todo en angiospermas. Entonces, el movimiento del agua a través del xilema requiere menos presión que su movimiento a través de células vivas. Y el xilema provee una ruta de baja resistencia para el movimiento del agua. Así se reducen los gradientes de presión necesarios para transportar agua desde el suelo hacia las hojas. Entonces, por cada metro, ¿no?
En un árbol, por cada metro, el rango de gradiente de presión es de 0.02 megapascales por metro. Entonces, árboles de más de 100 metros de altura, por ejemplo, como sequoias, sempervivens, eucaliptus reyans. Entonces, el movimiento del agua desde el suelo hasta la punta del árbol, o sea, hasta 100 metros de altura, se requiere un potencial de agua de menos 3 megapascales. O sea, menos 30 bars. Miren la presión, ¿no? Bastante negativo, ¿no? Entonces, este potencial de agua de menos 3 megapascales, ¿no? Se genera primero por una gradiente de presión que hemos mencionado de 0.2 megapascales por cada metro. Entonces, si son 100 metros de altura, serán 2 megapascales, ¿no? Como está acá. Y también lo contribuye la resistencia que está dada por la gravedad, de 0.01 megapascal por cada metro, y como son 100 metros, 1 megapascal. Entonces, la suma de estos dos componentes, ¿no? La gradiente de presión y de la gravedad genera menos 3 megapascales a 100 metros de altura. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces entre más negativo, entre más grande va a ser el árbol, más negativa va a ser la presión, ¿verdad? Claro, porque el agua tiene que subir desde la base de la planta, ¿no? La raíz, que el potencial de agua ahí en ese punto es mayor, a una altura de más de 100 metros, y el potencial de agua en ese punto tiene que ser más negativo. Porque hay una columna de agua, ¿no es cierto? Hemos hablado de la teoría de cohesión y adhesión, ¿se acuerdan? Entonces se forma una columna de agua, ¿no? Sin romperse, cada molécula de agua sin romperse, ¿no? Y va ascendiendo por esta xilema, por esta vía, ¿no? Que es el xilema. Entonces, ¿cómo se explica este ascenso? Por una teoría de tensión-cohesión, ¿no? Esto explica el transporte de agua por el xilema. Ya, sí, profe, entendí. Entonces, Gracias. gradiente de presión necesarias para mover agua a través del xilema resulta de la generación de presiones positivas en la base, ¿no? En la raíz, o cercano, pues, a cero, o presiones negativas en el tope de la planta, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, un árbol de 100 metros de altura, menos 3 megapascales, menos 30 bars. Es bastante negativo, ¿no es cierto? Las raíces pueden desarrollar presión hidrostática positiva en el xilema, lo que se llama presión radicular. Y una presión de menor de 0.1 megapascales desaparece cuando la tasa de transpiración de la planta es alta. Entonces, en el tope de los árboles, el agua desarrolla una gran tensión. Y esta tensión jala el agua a través del xilema, ¿no? Eso explica el movimiento del agua por el xilema desde la base de la planta al tope de la planta. Lo que va a generar toda esta tensión, generalmente va a ser la transpiración, en el momento que el agua se pierde en forma de vapor, ¿no? Por la transpiración. Entonces, aquí vemos las fuerzas involucradas en el transporte de agua en las plantas, ¿no? Aquí estamos representando el xilema. Vamos a poner el cursor, ¿no? El xilema. Y hemos mencionado que hay conexiones de una célula, ¿no? Del xilema con otra célula del xilema, a través de las láminas que hemos mencionado, y el agua está unida por la fuerza de la cohesión, ¿no? La atracción de una molécula de agua con otra molécula de agua, a través de los hidrógenos y el oxígeno. Y la adhesión, las paredes celulares, ¿no? Con carga negativa, atraen la carga positiva, que es del hidrógeno de la molécula de agua, ¿no? Entonces estamos viendo aquí dos componentes, ¿no? La adhesión y la cohesión, que explica el ascenso del agua por el xilema. Entonces se requiere que las propiedades cohesivas del agua para sostener grandes tensiones de columnas de agua en el xilema. Y estas grandes tensiones que se desarrollan en el xilema de los árboles pueden crear algunos problemas. Por ejemplo, bajo tensión, el agua transmite una fuerza interna a las paredes del xilema, ¿no? Lo que podría hacer que colapse el sistema. Pero ya hemos visto que el grosor de la pared secundaria y la lignificación de estas traqueídas, estas células que son muertas, ¿no? Y los otros elementos evitan que el sistema colapse.
Y también en tales tensiones el agua está en un estado físicamente inestable. Y en el xilema el agua no alcanza tensiones que generen esta inestabilidad, ¿no? Ahora bien, se pueden formar burbujas de gas dentro de la columna de agua bajo tensión, ¿no? Y esto se puede expandir y los gases no pueden resistir la fuerza de tensión. Este fenómeno se llama cavitación o también se llama embolismo. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque rompe la continuidad de la columna de agua y previene el transporte de agua en el xilema. Entonces la ruptura de la columna de agua en el xilema bloquea la principal ruta de transporte de agua y esto puede causar la deshidratación, incluso la muerte de las hojas, ¿no? Al formarse cavitación o lo que se llama el embolismo. Entonces una burbuja de gas no puede parar completamente el flujo de agua. Entonces el agua puede desviarse alrededor del punto bloqueado, viajando a través de los conductos vecinos conectados, ¿no? Por las puntiaguras que habíamos mencionado. Entonces vean ustedes aquí en este gráfico, ¿no? Tenemos acá el xilema, y esta es una burbuja de aire. Entonces el agua no puede continuar subiendo por este punto. ¿Por qué? Porque hay aire. Entonces el agua se desvía, como pueden ver acá, por las puntiaguras, ¿no? Y continúa el ascenso, ¿no? Entonces esto es peligroso que se formen las plantas. ¿Y cuándo se genera esto? Cuando el suelo se va secando, cuando no se riega el cultivo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo se genera la cavitación. Miren, por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? En el xilema, miren esta burbuja de aire, ¿no? Aquí se ha generado una burbuja de aire en el xilema. Y aquí, en este gráfico, en la mano derecha, vemos lo siguiente, el porcentaje de cavitación y la presión en el xilema, o la tensión, porque tiene valores negativos, como pueden ver acá, ¿no? Mientras más negativo es la tensión, o la presión en el xilema, mayor porcentaje de cavitación. O sea, más formación de burbujas de aire, ¿no? Y a medida que este valor va disminuyendo, ¿no? Vemos que el porcentaje de cavitación también va disminuyendo. Y en este punto de menos 2 megapascales prácticamente los estomas se cierran. Y es una forma de evitar la pérdida de agua por transpiración. Y vean que a medida que aumenta el potencial de presión, o sea, se hace más negativo, o sea, la tensión aumenta, o sea, más negativo, aumenta la cavitación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí. Entonces, digamos que yo demoro mucho tiempo en realizar un trasplante, bueno, de una planta de X plantas, también podría ocurrir de la cavitación, ¿no? Siempre y cuando el sustrato esté no húmedo, o cuando uno va a trasplantar la planta al campo, también esté seco el suelo, ¿no? Por eso que el trasplante tiene que hacerse húmedo. Y a medida que la planta va creciendo, también hay que regar adecuadamente los campos de cultivo, ¿no? En los momentos oportunos, para evitar este problema, porque este daño ya es irreversible, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la tensión elástica y plástica? Prácticamente aquí ya pues la planta, acá dice el árbol muere, ¿no? Miren, en este punto ya el árbol muere, ya es tan negativo que por más agua que uno riegue, ya la planta no se recupera. Ya hay demasiada burbuja de aire en el xilema, ¿no? Ya no puede subir el agua. ¿Está claro? Profe, la cavitación suele ocurrir en plantas xerófitas. El cierre de estomas También, para... claro, puede ocurrir en xerofitas también, o sea, acuérdense que hemos mencionado que el punto de marchitez permanente en plantas xerófitas, que crecen en suelos salinos, es de menos 3 megapascales, ¿no es cierto? Y en plantas mesofitas, que es la gran mayoría de plantas que son sensibles, por ejemplo, a sales, el punto de marchitez permanente es de menos 1.5 megapascales. O sea, si estamos viendo aquí, ¿no? Acá estaría el punto de marchitez permanente para plantas mesofitas y menos 3 serían para plantas xerófitas. Y en xerofitas que tengan más, digamos, tensión, o sea, valores más negativos, también pues ya es crítico, ¿no?
Claro, porque mencionó que se cierra el estómago para evitar la transpiración. Claro, se cierra el estómago, es cierto, pero en algún momento dado, pero ojo que tenemos plantas, por ejemplo, que pueden almacenar agua como las plantas CAM. Y en un momento dado ya, si se seca demasiado el tejido y no hay agua, pues esa planta va a sufrir las consecuencias, ¿no? ¿Este daño es irreversible? Claro, el daño es irreversible porque ya prácticamente ya, mira, acá dice la planta murió, el árbol murió, ¿no? En este punto. Sí. O sea, ya hay tanta burbuja de aire en el xilema que ya, por más que uno riegue el suelo, ya no asciende el agua, pues ya se corta todo, ¿no? Ya no hay desviación del agua por ningún punto, porque ya prácticamente todo está lleno de aire. ¿Eso causaría el punto de marchites permanente o eso es el causante, algo así? No, el punto de marchitez permanente es el valor del potencial de agua en el suelo, donde la planta ya no puede captar agua. Ya el suelo está tan seco que la raíz ya no puede captar agua de ese suelo, ¿no? Ese es el punto de marchitez permanente. Ese a nivel del suelo. Claro, pero la cavitación sería el efecto. Uno de los efectos es la cavitación, claro, así es. Y como Mm, resultado es ver pues que primero se forma, o sea, generamos hojas con flacidez y luego ya viene la plasmólisis, o sea, ya las hojas están caídas, ¿no? Marchitas, porque ya prácticamente el daño es irreversible, ¿no? ujú. Ya, ya, profe, gracias. Bien, el movimiento del agua, ahora hemos hablado del suelo, en el planta, cómo se mueve por el xilema, ahora en la hoja hacia la atmósfera, ¿no? Estamos viendo suelo, planta, y ahora vamos a mencionar la atmósfera. Entonces, las tensiones necesarias para jalar agua a través del xilema resultan de la evaporación del agua desde la hoja, ¿no? O sea, desde la transpiración que hemos mencionado. Entonces, el agua es traída hacia las hojas vía xilema del haz vascular de la hoja, ¿no? Se ramifica en las venas muy finas, ¿no? Entonces, cuando ven una hoja, ven la nervadura central y a partir de ahí ven otras, ¿no? Ramificaciones del xilema, ¿no? Y el floema, ¿no? Entonces, la presión negativa que provoca que el agua se mueva a través del xilema se desarrolla en la superficie de las paredes celulares de la hoja. Entonces, el agua se adhiere a microfibrilla de celulosa y compuestos hidrofílicos de la pared celular. Y a medida que el agua se evapora, entonces la superficie del agua remanente es atraída a los intersticios de la pared celular y se va a formar lo que se llama curvas de interfaces aire-agua. Entonces, estas curvas de estas interfaces, ¿no? Van a inducir tensión. Entonces, el radio de la curvatura de las interfaces aire-agua disminuye a medida que se pierde agua por transpiración y la presión del agua llega a ser más negativo. Por lo tanto, el potencial de agua va a ser más negativo, ¿no? Porque acuérdense que el potencial de agua es la suma de dos potenciales, osmótico más presión. Entonces, la fuerza motora para el transporte del xilema es generada en las interfaces aire-agua dentro del hoja. Entonces, vemos aquí la dirección de la fuerza para el movimiento, ¿no? Del agua al momento de perderse hacia la atmósfera. Tenemos un corte de la hoja, ¿no? Este es un corte de la hoja. Y aquí estamos viendo, sobre todo en esta zona, este corte, el parénquima lagunar, ¿no? Estas son las células fototéticas, ahí están sus cloroplastos, ¿no es cierto? Su vacuola, núcleo. Y aquí hay un espacio aéreo, ¿no? El espacio intercelular. Entonces aquí vemos la película de agua, como ven acá, esta película de agua y el aire. Entonces, a medida que se pierde agua por transpiración, esta película de agua se va haciendo cada vez más delgada, ¿no? Y vean este punto que está acá, ¿no? Este punto que está aquí se refleja acá, ¿no? Donde tenemos aquí la película de agua. Cuando tenemos un radio de 0.1 micras, por ejemplo, de 0.01 micras, de 0.05 micras y de media micra. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estas películas de agua? Y aquí está,
la curvatura, ¿no? El radio de la curvatura. Y aquí está la presión o la tensión. Cuando tenemos esta película de agua de 0.5 micras, esta que está acá, la presión o la tensión es de 0.3 megapascales. Si la curvatura es de 0.05 micras, la tensión se hace más negativo a menos 3 megapascales. Y si baja 0.01 micras, la tensión se hace menos 15 megapascales. Entonces vean, ¿no? El potencial de agua aquí va a ser más negativo y aquí menos negativo. Entonces vemos que a medida que el agua se pierde por transpiración, esta película se va haciendo más pequeña, ¿no? La curvatura se va reduciendo. ¿Alguna pregunta? Entonces la fotosíntesis y la transpiración, ¿no? El movimiento del agua, la transpiración, acopla la transpiración y la fotosíntesis. Entonces los estomas proveen la ruta de baja resistencia para el movimiento de difusión de gases. Disminuye la resistencia de difusión para la pérdida de agua desde las hojas, ¿no? O sea, los estomas se abren y el agua se pierde por la transpiración, ¿no? En forma de gas. Entonces, cambios en la resistencia estomatal van a regular la pérdida de agua y controla la tasa de absorción de CO2, necesario para sostener la fijación de CO2 durante la fotosíntesis. Entonces, los estomas se abren de día. Entonces, ya vemos una condición, ¿no? La luz es importante y se cierran de noche. Entonces, la noche, la apertura estomatal permanece pequeña o casi es cero. Entonces, cuando hay suficiente agua y la radiación solar es alta y favorece la actividad fotosintética de la planta, entonces la demanda por CO2 dentro de la hoja es grande y los estomas están ampliamente abiertos, disminuye la resistencia estomatal, ¿no?, a la difusión de CO2. También hay pérdida de agua por transpiración, entonces las plantas cambian agua por producto de la fotosíntesis. Y cuando el agua está menos disponible en el suelo y los estomas se abren menos o permanecen cerrados en una mañana soleada, entonces las plantas evitan la deshidratación manteniendo los estomas cerrados en condiciones secas, ¿no? Esta resistencia estomatal es regulada abriendo o cerrando el poro estomatal, que está ejercido por dos tipos de células epidérmicas especializadas llamadas células guardianas. Estas células guardianas tienen microfibrillas y celulosa. Y siempre están flanqueadas por otras células epidérmicas diferenciadas que se llaman células subsidiarias. Entonces estas células guardianas, las células subsidiarias y el poro se llama estoma o complejo estoma, ¿no? O complejo estomático o complejo estoma. ¿Alguna pregunta? Bien, en este gráfico vemos el corte, ¿no? Vemos la microfotografía donde vemos la epidermis y estas células modificadas, ¿no? Se llaman pues células guardianas, estas que están aquí. Y aquí está el poro. Células subsidiarias, las que están alrededor de las células guardianas. Y la cavidad subestomática, ¿no? Que lo vemos aquí. Vemos aquí un agrandamiento de la fotografía donde vemos células guardianas, estas dos que están acá. Voy a poner mejor el cursor. Esta célula guardiana que cuando están turgentes hidratadas, ¿no?, dejan un poro, ingresando el CO2 y perdiéndose agua en forma de vapor de agua, ¿no?, por la transpiración. Entonces esta es otra fotografía donde vemos el complejo estoma, ¿no? El poro, las células guardianas y las células subsidiarias, ¿no?, que son células modificadas del epidermis también, ¿no? Entonces cuando el poro está abierto, o el estoma está abierto, es porque estas células están turgentes. Para que estén turgentes quiere decir que hay movimiento del agua de células subsidiarias hacia células guardianas, ¿no? Y se hidratan estas células. ¿No? Son como unas válvulas hidrosensibles, ¿no? Aquí el poro, el estoma está abierto, el poro está bastante amplio, como pueden ver, y estas dos células son las células accesorias, guardianas, perdón.
tienen cloroplasto, ¿no? Hemos mencionado. Entonces, cuando está en esta posición, el poro abierto, quiere decir que se hidrata la célula. Vean ustedes, acá se está hidratando la célula, ¿no? Ingresando agua. Y hemos mencionado que hay unas microfibrillas, ¿no? Que van a limitar el crecimiento en amplitud de estas células, ¿no? A estas microfibrillas que están aquí. Y cuando el estómago se cierra, vean ustedes aquí el poro disminuye, es porque se está saliendo agua. No que se deshidrate, porque realmente no llegan a plasmólisis, sino puede llegar a flacidez, ¿no? ¿No? Vean cómo el agua sale, ¿no? Entonces, este movimiento de agua también se explica de un punto de mayor potencial de agua, fuera de la célula guardiana, hacia un punto de menor potencial de agua, o sea, dentro de la célula guardiana, ¿no? De mayor a menor potencial de agua. Igual aquí, mayor potencial de agua en célula guardiana, para que salga hacia células subsidiarias, ¿no? Menor potencial de agua en estas células. ¿Alguna pregunta? Entonces, el aumento de inteligencia de células guardianas abre los estomas, ¿no? Estas células guardianas funcionan como válvulas hidráulicas multisensoriales. Son sensibles a la luz azul, a la temperatura, a la humedad relativa y a la concentración intercelular de CO2. Entonces, la luz es la señal ambiental dominante que controla el movimiento estomatal en hojas de plantas bien regadas. Y los estomas se abren a medida que aumentan los niveles de luz y se cierran cuando los niveles de luz disminuyen. Aquí explicamos cómo es el proceso de osmorregulación de la célula guardiana, ¿no? Entonces hemos visto que el agua ingresa, ¿no es cierto?, a las células guardianas, o pueden salir también, pero salen o ingresan con iones potasio y iones cloruro. Entonces cuando los estomas se abren, la concentración de potasio aumenta y disminuye la concentración de cloruro, ¿no? O sea, aumenta y disminuye respectivamente cuando los estomas se abren y se cierran. Y la absorción de potasio y cloruro se acopla a la biosíntesis malato. Hemos mencionado que hay cloroplasto en estas células. Entonces, si hay cloroplasto, quiere decir que ocurre fotosíntesis. Quiere decir que en estos cloroplastos se sintetiza almidón. Y hemos explicado cómo, ¿no? Quiere decir que se realiza el ciclo de Calvin, se forma tiosafosfato y se va a sintetizar almidón a partir de este tiosafosfato. Entonces, cuando disminuye el almidón durante la apertura estomatal, ¿no? Eso es lo que se ha observado. Y la hidrólisis de almidón en azúcares solubles disminuye el potencial osmótico de células guardianas. Y la síntesis de almidón disminuye la concentración de azúcares, aumentando el potencial osmótico, ¿no?, de la célula. Entonces recuerden que el potencial osmótico más potencial de presión da el potencial de agua, ¿no? Entonces aquí vemos estas células guardianas que son como unas válvulas. Ingresa agua, iones potasio y cloruro, se hidrata la célula guardiana, se abre el poro. Sale agua con iones cloruro y potasio y el poro se cierra, ¿no? Entonces vean que esto es dinámico. Entonces, en el citosol de células guardianas se sintetiza malato, ¿no? En una ruta metabólica que usa esqueleto de carbono generado por la hidrólisis de almidón. El contenido de malato de células guardianas disminuye durante el cierre estomatal. La luz azul estimula bombeo de protones en células guardianas, jugando un rol en la osmorregulación de estas células. Y a medida que disminuye el potencial osmótico, por lo tanto disminuye el potencial de agua, ¿no? El agua entra a células guardianas. ¿Por qué? Porque el agua se mueve de mayor potencial a menor potencial. Y a medida que entra agua a la célula, aumenta la presión de turgencia. Por eso es que se hidratan estas células, se vuelven turgentes. Y el almidón en las células guardianas es degradado en 30 minutos con luz azul para promover la apertura estomática, ¿no? Si hay almidón en estas células, quiere decir que hay enzimas que hidrolizan el almidón, ¿no? Acuérdense que están las amilasas.
Aquí en este gráfico vemos la hidrólisis de almidón en células guardianas, ¿no? Entonces la luz azul estimula, ¿no?, la apertura de células guardianas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta luz azul lo que va a estimular es de un gradiente potencial electroquímico, ¿no? Vean ustedes que se va a consumir ATP y se va a bombear protones. Entonces, esta actividad lo que va a hacer es que se sintetice almidón, ¿no?, en estas cloroplastos de las células guardianas. Luego el almidón va a ser, digamos, hidrolizado por las amilasas, que acá tenemos la alfa-amilasa, la beta-amilasa, generando, ¿qué cosa? Maltosa, lo que hemos mencionado hace un momento. Un disacárido que fácilmente sale del cloroplasto y se almacena en vacuola. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en las plantas normalmente. Aquí tenemos un Arabidopsis, ¿no?, silvestre. Y aquí tenemos un mutante que no tiene las enzimas, ¿no?, amilasas. Entonces, igual llega la luz, ¿no?, activa la bomba de protones, pero el almidón no se degrada, no se hidroliza, porque no está activa esta enzima. Entonces, no se acumulan vacuolas. Cuando tenemos esta condición, los estomas se abren. ¿Por qué? Porque esto se hidrata, disminuye el potencial osmótico, ¿no?, el potencial osmótico, por lo tanto el potencial de agua de esta célula guardiana. En cambio, cuando tenemos esta condición, o sea, porque no se degrada el almidón, el estoma realmente está cerrado. ¿Por qué? Porque no disminuye el potencial de agua de esta célula. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. El flujo de menor contracción o mayor contracción de las células guardianas del medio va a ocurrir solo cuando haya eh, buena cantidad de agua, ¿verdad? Claro, tiene que haber agua disponible, pero quien está gobernando este movimiento de agua hacia las células guardianas es el menor potencial de agua que hay en estas células. ¿Y cómo se obtiene este menor potencial de agua de estas células? En primer lugar, por el movimiento de iones potasio y cloro, que va a disminuir el potencial osmótico. Y en segundo lugar, por, ¿no?, la acumulación de malato. Entonces, eso hace que disminuya también el potencial, ¿no?, osmótico y por lo tanto el potencial de agua. ¿Y eso qué va a determinar? Que se hidrate esta célula, porque está disminuyendo el potencial de agua. Entonces, el agua que está fuera de estas células, en las células subsidiarias, se mueve ahora hacia esta célula, se hidrata. Y aquí estamos viendo que no. ¿Por qué? Porque no están las amilasas, no están activas. Entonces, el almidón se acumula. Y aquí tenemos estómago realmente reducido, ¿no?, cerrado, ¿no? Una abertura muy reducida, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, acá expliquemos más o menos cómo es el proceso, ¿no?, de la turgencia o flacidez de estas células guardianas, ¿no? Bueno, nos ubicamos, voy a poner el cursor mejor. Bueno, tenemos célula guardiana, todo lo que está aquí, cloroplasto, bueno, mitocondria, parasitis de ATP y las vacuolas. Transportadores de potasio y cloruro. Y aquí tenemos ATP sintasa, ¿no es cierto? La luz azul hemos dicho que es importante, ¿no es cierto?, para la apertura de los estomas. Aquí está la luz azul. Y también para la fotosíntesis, la luz roja, que está representada en la luz azul, ¿no? Aquí están las tilacoides del grana, por ejemplo, ¿no?, que es importante para producir el ATP y el poder reductor, ¿no?, que se van a emplear en el ciclo de Calvin. Acá está el ciclo de Calvin, que va a fijar el CO2 para formar tiosafosfato. Y este tiosafosfato, ¿qué van a generar al final? Almidón. También puede salir este tiosafosfato al citosol y a partir de aquí se forma sacarosa. Y hemos hablado de estas dos vías, la síntesis de almidón y la síntesis sacarosa, ¿no?, la cual se puede acumular en la vacuola. Y a partir de este tiosafosfato, ¿no?, se va a generar malato, que se puede acumular en la vacuola. Entonces estamos viendo cómo se está disminuyendo el potencial osmótico de estas células, por sacarosa, por malato, o por potasio, o por cloruro, que también se acumula en la vacuola. Entonces, cuando tenemos estas condiciones, cuando hay luz, disminuye el potencial osmótico, disminuye el potencial de agua y se hidrata la célula guardiana. ¿Está claro?
¿Hay alguna pregunta? Bien, esto que lo hemos visto también en el ácido físico, ¿se acuerdan? Lo vamos a recordar. Estas son fotos que se ven los estomas, ¿no? En la parte superior pueden ver aquí el estoma está abierto, miren, células guardianas, el poro y células subsidiarias, ¿no? Y aquí podemos ver que el poro está prácticamente cerrado, ¿no? Célula guardiana, células subsidiarias. Lo que vemos en la fotografía, en la parte inferior, se detecta iones potasio con las manchas oscuras. Y vemos que los iones potasios resaltan sobre todo en las células guardianas, ¿no? Miren que más manchado está la célula guardiana. Entonces hay movimiento de iones de potasio con el agua, estas células se hidratan y se acumula el potasio en células guardianas. El estómago se abre. En cambio aquí vemos que el potasio está fuera de las células guardianas, ¿no? Miren, la célula guardiana prácticamente no hay potasio, sino está fuera, y el agua se mueve con iones potasio desde la célula guardiana hacia células subsidiarias. El estómago se cierra. Esta condición se obtiene cuando se agrega, por ejemplo, ácido abscísico, ¿no? Que induce cierre del estómago. ¿Está claro? Y aquí vemos los cambios en el potencial osmótico para la apertura estomatal. En el eje X tenemos la hora del día, ¿no? En horas. Aquí tenemos la apertura estomatal, que es esta curva en negro. Vemos que a medida que va, digamos, apareciendo el sol, avanzando el día, vemos que el estómago se va abriendo, ¿no? Esta curva que está acá en negra. Llega la noche y los estómagos se cierran. Y también vemos el contenido de iones potasio, que es esta curva azul. Cuando los estómagos se abren, vemos que el aumento de los iones potasio en células guardianas, ¿no? Y luego va disminuyendo. Pero también aumenta el contenido de sacarosa. Entonces, iones potasio y sacarosa, al aumentar, ¿qué es lo que van a determinar dentro de las células guardianas? Que disminuye el potencial osmótico de estas células y por lo tanto el potencial de agua. Y eso hace que ingrese agua a estas células y ahí está. El estómago, ¿no? Se abre, ¿por qué? Porque las células guardianas están turgentes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Y en este gráfico podemos ver en la parte superior el potencial de agua de la hoja, megapascales, signo más negativo. Bueno, acá es más negativo. Cuando ponga la presentación lo voy a poner, acá debe ser más negativo, 0, más negativo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la resistencia estomatal en centímetros, ¿no? Segundo por centímetro, la resistencia estomatal que va a determinar la apertura y cierre de estomas. Y el contenido de ácido abscísico. Entonces tenemos en la hora del día, vemos que a medida que el suelo se va secando, el potencial de agua de la hoja va disminuyendo hasta este punto. En este punto recién se riega y vean que el potencial de agua de la hoja comienza, en este caso, a acercarse al nivel, ¿no?, cercano a 0. ¿Está claro? Entonces vean que a medida que el suelo se va secando, disminuye el potencial de agua de la hoja. ¿Qué pasa en este punto? Vemos que va abriéndose el estómago, y cuando llegamos a este punto, se cierra el estómago. Y cuando se abre el estómago, ¿no es cierto?, vemos el nivel del ácido abscísico. En este caso, al disminuir el potencial de agua de la hoja, ¿no?, la resistencia aumenta. ¿Por qué? La resistencia al aumentar quiere decir que el estómago se cierra, ¿no es cierto? Y al cerrarse el estómago, al aumentar la resistencia, aumenta el contenido de ácido abscísico. Y coincide con el potencial de agua que disminuye, ¿no? Disminuye, aumenta la resistencia y aumenta el contenido de ácido abscísico. Se arriesga este punto y vemos que el potencial de agua de la hoja comienza, en este caso, a aumentar, no a disminuir, sino a aumentar, y comienza la resistencia a disminuir y el nivel de ácido abscísico también a disminuir. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Ahí se recupera la planta? ¿Hay una tensión elástica?
Sí, porque el potencial de agua es más o menos de menos 2 puntos y pico megapascales acá, ¿no? Hasta aquí, pero vemos que el potencial de agua de la hoja comienza a recuperarse. Y aquí está, el cierre estomatal comienza, digamos, a disminuir, ¿no? El cierre estomas, porque está disminuyendo la resistencia, y el contenido de ácido físico también. ¿Cuándo aumenta el ácido físico? Cuando los estomas se cierran, cuando hay una condición de estrés, como en este caso. Esta es una condición de estrés. En plantas CAM, ¿no? Vemos la conductancia. Una diferencia conductancia estomatal que hemos mencionado y resistencia estomatal, ¿no? La resistencia, aumenta la resistencia, entonces los estomas se cierran, ¿no? Conductancia estomatal, disminuye la conductancia estomatal, los estomas se cierran, ¿no? Entonces vean ustedes en una planta CAM, en el día los estomas están cerrados porque miren la conductancia estomatal está cercana a cero, ¿no? Vean, por ejemplo, en la noche, 6 de la tarde, hasta las, ¿no? Hasta las 24 horas, y ahí comienza ya a decaer, ¿no? Cuando comienza a amanecer. Entonces en la noche los estomas están abiertos, entonces la conductancia sube, y en el día los estomas están cerrados, ¿no? ¿Está claro? Y aquí vemos también unas curvas, por ejemplo, para opuntia, que es una planta CAM, girasol, chopo amarillo, ¿no? Puna del incienso, que son plantas mesofitas. Entonces vean ustedes en el día, la mañana, medianoche, mediodía, ¿no? En la parte inferior. Tenemos la transpiración y la absorción, ¿no? De CO2. Voy a poner mejor el cursor. Miren que en la medianoche, por ejemplo, aquí la transpiración y la absorción comienzan a aumentar, ¿no? Y en la noche, en estas plantas no, porque requieren luz. El girasol, el chopo amarillo, ¿no? La pula de incienso. En la noche, prácticamente la transpiración y la absorción es casi nula, mientras que en la planta de opuntia, sí, ¿no? Y en el mediodía, en la tarde, vean que aquí prácticamente disminuye la transpiración y la absorción de CO2. Entonces, en plantas CAM, lo que gobierna la apertura de estoma no es la luz, sino la concentración de CO2. Hay escasez de CO2, entonces en la noche se abren los estomas. La temperatura disminuyó, ¿no es cierto? Entonces hay escasez de CO2 dentro de las células fotosintéticas. Y en la noche, acuérdense que se forma el malato que se acumula en una vacuola. Y en el día siguiente, al llegar al día, ese malato es la fuente de CO2. Y el estoma está cerrado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?